¿Alguien que quiera presentar su archivo, por favor? Nosotros, profe. Perfecto. Ok. Vamos a ver qué hizo. Vas hacia arriba. Sí, pero para ver los modelos. El lineal y todo eso. Ok. Ahora abajo. Ok. Permítame. Ok. Bien. Bien, entonces, en su caso, la elasticidad fue menor que 1 y esto hace que el PIB afecte pero marginalmente al desempleo. Bien, vamos a ver si el resultado es lógico. ¿Vais hacia arriba? Bien, ese dato, la celdilla E66, póngala con otro color. La E66. Ok, y se supone que su resultado de elasticidad debe ser parecido a eso. Bien, hacia abajo. Bien, ok. Con eso hay indicios de que existe desempleo cíclico. Sin embargo, aunque hay indicios, no podemos afirmar que haya desempleo cíclico, porque la relación que hay entre el desempleo cíclico y el PIB es inversa. Cada vez que aumenta el PIB, disminuye el desempleo, ¿sí? Y cada vez que baja el PIB, aumenta el desempleo. Para esto, usted necesitaría que la elasticidad tuviera un resultado negativo. Observe que no es su caso. ¿Vamos bien? Sí, profe. Luego entonces, aunque haya elasticidad, ¿sí? Y tenga una R alta, el resultado debe ser negativo para que sea para que sea más fuerte la conclusión de que sí existe la posibilidad de desempleo cíclico. Como en su caso no fue negativo, no es muy evidente el dato. Sin embargo, bueno, independientemente de, pudo determinar su elasticidad. ¿Sí? Yo repito, para que ese dato lo podamos tomar como como un indicador eficiente, debe ser negativo. Y en el caso de este país no es. ¿Qué país es? Es Nigeria, profe. Ok, entonces podemos decir que posiblemente Nigeria, ¿sí?,
su desempleo, ¿sí?, sea, ¿sí?, por otros factores. Entonces, posiblemente sería que a lo mejor es un desempleo estacional o un desempleo estructural, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, hay un dato que puede constatar si el PIB cíclico, ¿sí?, es importante en este país. Pero esto solamente lo van a hacer aquellos países que hayan sacado la elasticidad positiva. Pero en el caso de África creo que la mayor parte salió así. Bien, ¿hay alguien que haya sacado la elasticidad negativa? Bueno, al no responder, se entiende que todos sacaron la elasticidad positiva. Ok, entonces van a tener que hacer todos lo siguiente. Van a irse rápidamente a cualquier buscador, Google, Yahoo, y se meten a Inevas el resto del mundo, por favor. ¿Ya se ve, profe? Sí, váyanse rápidamente a Banco Mundial y aumentenme la imagen, por favor. En datos, ¿verdad, profe? ¿Sí? Por indicador. Y ahí se va a donde diga educación. Ok, vamos a ver. Educación. Va hacia abajo. Sígale. 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 Ok. No, no viene ahí. Entonces vamos a donde diga hacia arriba. Otra vez voy hacia arriba. Y vamos a ver si viene en desarrollo social y si no, desarrollo urbano. Primero desarrollo social. Ok.
Hacia abajo. Espérenme, Ay. espérenme. Ok. Despacito se va hacia abajo. Espérenme, espérenme. Ok, hacia abajo, despacito. Tampoco. Entonces ahora busque en desarrollo urbano. Sí. Se mete a desarrollo urbano. No. País se diga pobreza. A donde diga que, profe. Arriba, y si país arriba y busque otra vez pobreza, por favor. Permítame. Ok. Va hacia abajo. Sígale. No. A ver, protección social y trabajo. Búsquele. Protección social y trabajo, vamos a ver. Métase ahí, protección social y trabajo. Ok, permítame. Ok, hacia abajo. Permítame. Bien, así más abajo. Sígale. Permítame. Espérame. Ok, va eso otra vez hacia arriba. Poquitito, espérame, ahí así. Bien. Observe que viene empleo vulnerable. Vamos a ver. Sí que viene siendo eso. Métase en empleo vulnerable. A hombres y después buscamos mujeres, no importa. O al revés, mujeres y después buscamos hombres, no importa. Ok, permítame. Hacia arriba. Ok, vea que viene ahí a la derecha empleo vulnerable total. Métase ahí. En lo que está en gris, arriba. Ajá.
Ok, ahora vamos a ver si, qué quiere decir eso de empleo vulnerable. Esperen, váyase arriba. Allí donde está el título, dele clic, empleo vulnerable. Ok, entonces lo que está en azul, empleo vulnerable. Tampoco le despliega. Ok. Váyase hacia abajo. Permítame. Espérame. Hacia arriba. Espérame. Vea que dice ver en tablas indicadores de desarrollo mundial, métase allí. Ok. No, regrésese. Ok, donde dice Data Bank. Bien, vea que dice vulnerable employment y luego tiene una cuña. A ver, métese ahí. Donde dice en gris vulnerable employment y luego tiene una cuñita a la derecha. Métese ahí. A la cuñita. ¿No Ay, le da me opción? desglosa pero no me Ok, no le habilita. da opción. A ver, con la barra espaciadora, váyase a la izquierda. Váyase a la derecha. A donde tope a la izquierda. Ok, ahora con la barra espaciadora, váyase hacia abajo. Sígale. Ok, sígale. ¿Qué queremos ver ese concepto? ¿Me explico? Váyase hacia abajo. Sígale. 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 Otra vez para abajo. Sígale. Ok, sígale. Sígale. Sígale hasta. Es que queremos ver si abajo ya no hay más datos abajo. Sígale. No, por favor. Ok. Bueno, permítame. Vea que dice metadatos English. A ver si se lo deja en español. ¿Aquí? Sí. Profe, anda buscando el concepto de ese indicador. Sí. Ajá. Creo que dice donde estaba antes. Ok, métese a la pestaña anterior, por favor. Donde dice empleo vulnerable, métese ahí. ¿En qué parte? No, o sea, en esa misma parte, pero en la página inicial. Se En la mete página. otra vez a Databank. Ok, regrese hacia la derecha. No, hacia abajo, perdón.
Databank, ahí métase. ¿En qué parte, ingeniero? Ya vi que le apareció una cuñita que decía lo mismo, lo de vulnerabilidad de empleos. Ah, ya. Ok, entonces, ¿sabe qué? Regrésese. Si quiere, cierre esa pestaña. Creo que es ahí, pero en cuadro. Métase otra vez a Databank. Donde dice cuadro, a ver. Y ahí es donde hay como un signo de El signo de admiración. admiración. Ajá. A ver, métase el signo de admiración. A ver. Definición larga. Bien, permítame. Más arriba. Más arriba. Se está yendo abajo. Váyase hacia más arriba. Con la barra espaciadora váyase hacia arriba. Ya estoy hasta arriba, profe, ¿no se ve? Ahorita. Vea que donde dice long definition, copie y pegue eso en un traductor. Ujú. Traductor inglés-español. Pegue el texto. Ojalá. Ok, perfecto. Eso es el subempleo. Lo que quería yo buscar. Perfecto. Baje el archivo. Ya sabemos que a ese archivo lo baja y le llama subempleo. Vamos a ver, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Sí? Hágalo, por favor. Lo baja, lo descarga, le llama subempleo. En la pestaña Data copia el enlace de la fuente, lo sube a la página Facebook y ahorita vamos a analizar el caso de Nigeria. Ok, gracias, ingeniero. Así aprendemos. Sí, profe. Vaya haciéndolo, por favor, ingeniera. Sí, profe. ¿Cómo llamo el archivo, profe? Subempleo.
Ok, ya que lo haya subido a la página Facebook, abra el archivo para que veamos los datos de qué, Nigeria, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Sí, verdad? Nigeria. Sí, Ok, profe. por favor. ¿Ya se ve el otro archivo, profe? Bueno, sí, estoy viendo el archivo de donde sacó la elasticidad, Ah, pero no el archivo que bajó de su empleo. Ese no lo estoy viendo. ya está cargando, profe. Ok, ahí donde dice, ya en data ya puso la fuente y el enlace, ¿verdad? Del 2000 en adelante. Ahí donde tiene la elasticidad, abajo, ya sea en el renglón 120, donde quiera, escriba años y a la derecha pegue los datos y le remar su empleo.
Ok, regreses al otro archivo para ver de qué se trata eso. Porcentaje con respecto a qué. Metas el otro archivo. Ok, es porcentaje, a ver, ponga el cursor en la celda C177. En la C177 pongo el cursor. Ah, sí, ya está ahí, profe. Y es porcentaje del total de empleo. Ok, perfecto. Entonces ahora se va usted ¿cómo se llama? A donde tiene los datos. Y arriba esquiva en la celda B111 porcentaje, en la B112 porcentaje empleo total. Ok, y le va a sacar la media geométrica. La deja 3 decimales. Y entonces, observe lo siguiente. Del 100% de las personas empleadas en Nigeria, el 78% son subempleadas. Lo cual quiere decir, ¿sí?, que propiamente no reciben un salario, ¿sí?, y prestaciones sociales. ¿Sí? Entonces, estamos hablando aquí de los vendedores ambulantes, de tianguistas, de los viene, de las personas que trabajan de Los que empleados no tienen domésticos, función, ¿no? etcétera, etcétera, etcétera. Luego, entonces, no puede haber empleo, no puede haber desempleo cíclico, porque básicamente, si le sumamos a esa 78 el porcentaje de desempleo, sería gigantesco el desempleo que tiene este país. ¿Le queda claro? Sí, profe. Por eso es difícil que salga una elasticidad sin negativa para poder decir que si hay evidencia de que hay desempleo cíclico, porque si la mayor parte de la gente está subcontratada, la pregunta es, ¿y por qué estará subcontratada? Piense, ¿por qué la mayor parte de estos habitantes de Nigeria están subcontratados? ¿Qué se le ocurre? Porque no tienen un alto nivel de educación. O sea, Y entonces, ¿qué tipo de desempleo estaríamos hablando ahí? De los que ya vimos, ¿se acuerdan? sí. ¿Sí? Ok, por el nivel educativo, puede ser una. Pero mi pregunta es, ¿qué tipo de desempleo estaríamos hablando ahí? De los que vimos en la clase anterior. ¿Sería el marginal? Marginal, ¿cuál es ese? ¿Se acuerdan que su compañera les mandó un enlace para que viéramos
el tipo de desempleo. ¿Se acuerdan o no? Sí, profe. Abre metas ese enlace para ver qué tipo de desempleo podría tener en este caso. ¿Y por qué había dicho que no puede ser desempleo cíclico? Ahí aumente la imagen. Bien. Por ahí vaya tipos de desempleo. Se fija, métase ahí tipos de desempleo. Y aumente la imagen tantito. ¿En tipos de desempleo? ¿Sí? Abajo está tipos de desempleo. Se mete ahí donde diga tipos de desempleo. Mm, Profe, ¿Sí? ¿por qué no puede ser el desempleo cíclico? Porque si se supone, ojo, que cerca del 70% no tiene un trabajo estable, ¿usted cree que si la economía ande bien o ande mal, esas personas van a tener trabajo? no, pues no. ¿Ok? Ok. Bueno. Bien, vea, el desempleo estructural, abajo dice que está asociado a rigideces de los mercados laborales. Bueno, ese desempleo estructural puede ser dado cuando un país tiene salarios mínimos demasiado altos o demasiados bajos. ¿Qué será lo más lógico? ¿Que tenga un salario mínimo muy alto o muy bajo Nigeria? Muy bajo. Y entonces usted piense, si el salario bajo no le permite ni siquiera, ¿sí?, tener la mayor parte de las necesidades básicas, ¿qué hará usted para poder obtener las necesidades básicas, ¿verdad? Un empleo informal. ¿Vieron la película El Mil Usos? No, profe. Bueno, véanla, se las recomiendo. Es una película que hizo un actor que ya murió, que desgraciadamente a ustedes no les tocó verlos, porque ya les tocó lo peorcito de todo. El actor se llamaba, ay, hasta se me va el nombre, fíjense. Sí, ahorita me acuerdo del actor. Habla pues de cómo las personas que van del campo a la ciudad empiezan a trabajar, sí, de viene, de cargadores, etcétera, etcétera. ¿Por qué creen? Porque el salario es tan bajo como en algunas Bueno, empresas eso que... puede ser una idea, pero no creo que a un jornalero en el campo le paguen mucho más que a un trabajador de la ciudad. Bueno, Posiblemente le paguen un poquito más, o sea, desempleo de ese tipo no es, aunque puede ser, sí, un desempleo estructural en la educación. Entonces, más bien esta persona que no está capacitado para generar otro tipo de empleo, sí, empieza a tener todos esos empleos porque no puede hacer otra cosa. Ahora, las personas que directamente son subempleadas porque, por voluntad propia, como dice ustedes, porque el salario mínimo es muy bajo. Pero entonces, ¿cómo le hacen para ganar más? ¿Quién me dice? ¿Trabajar más? mucho negocio. Pues sí, pero ¿cómo le harán? Personas que tienen más de 2 trabajos. Exactamente. Por las mañanas se van al crucero, sí, y están ahí lavando vidrios. En las tardes se van, no sé, a algún autoservicio y están de viene y viene, ¿me explico?
E incluso muchos en la noche que si trabajan, que no creo, pues están de veladores. Ya juntando todo, pues ganan más que el salario mínimo. ¿Me explico o no me explico? Sí. Entonces, ese puede ser un tipo de desempleo, vayas hacia abajo. Vea, el otro desempleo es el estacional. Es el que tienen sobre todo los jornaleros, ¿sí? O los que tienen actividades como el turismo. Para esto tendríamos que evidenciar si en Nigeria el, el sector que da más empleo es el sector agrícola o el sector de turismo. ¿Sí? Desgraciadamente esos datos no los tiene. Entonces, no puede saber si es estacional. ¿Me explico? Sí, profe. Cíclico ya vimos que no es, porque ya lo probó, porque incluso la elasticidad no sale negativa. A ver, vamos a ver el desempleo friccional. ¿Cuál es? Dice que es Léanos. por ajuste, el desempleo friccional por rotación y búsqueda y el desempleo por desajuste laboral debido a las discrepancias entre las características de los puestos de trabajo y de los trabajadores aparecen aun cuando el número de puestos de trabajo coincida con el número de personas dispuestas a trabajar. Abajo, sígale. El desempleo friccional existe porque tanto los empleos como los trabajadores son heterogéneos y puede producirse un desajuste entre las características de la oferta y la demanda. Este desajuste puede estar relacionado con las habilidades, el pago, el tiempo de trabajo, la ubicación, las industrias de temporada, la actitud, el gusto y una multitud de otros factores. Entonces observe, el desempleo friccional tiene varias cosas. Incluso abajo le hablan de educación. Entonces es muy factible que en este país pueda haber ese tipo de desempleo. Ya vimos que sí por el subempleo tan grande. Ahora, ¿cómo podemos darnos una idea si existe un tipo de desempleo friccional? Bueno, un factor muy importante es el educativo. Vamos a ver si eso sí puede ser un causal del subempleo tan grande que hay en Nigeria. Métase otra vez al Banco Mundial. Y otra vez se mete al Banco Mundial. Ok, y el autor de la película es Héctor Suárez. Ok, eso por sí, algún día quieren verla. Bien, vamos a ver, pues en educación es donde debe estar este problema. Métase donde está educación. Que en educación vamos a ver. Hacia abajo. Sígale. Sígale, sígale. Sígale, sígale. Permítame. A ver hacia abajo. Ok, permítame. Ahorita vamos a ver dónde podría estar. Sígale hacia arriba despacito.
Sígale. Permítame. Papá. Ok, permítame, hacia arriba. Sígale hacia arriba otra vez, por favor. Ujú. Sígale. Ok, permítame. Váyase a un índice de desempleo total. A ver si viene ahí también el desempleo por educación o algo así. El primero. ¿El primero? Sí. Deje que le despliegue. Ok, hacia abajo. Bien. Vea que tiene una barra. Esa barra vaya desplazando lo que están en una tabla color gris. En esa barra vaya despacito hacia abajo. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno. Vea que tiene personas desempleadas con educación básica. Mujeres. No viene el de hombres, pero va a ser muy parecido. Ok, dele clic ahí. Ay, Permítame. creo que se cambió. Permítame. Pero arriba también, observe que tiene desempleo. También viene el de varones. Arriba, mire, el primero dice personas desempleadas con educación básica. El primero luego tómelo. Ok, ahí está mezclando hombres y mujeres. Ok. Y ya después baja el archivo y vamos a ver qué tanto influye en la educación. Dice que no hay datos, así que tiene, lo bajamos. No hay datos, pero eso es a nivel mundial, ¿no? Ah, sí. Entonces, hay que bajar el archivo. O usted mismo, mire, si se va hacia abajo puede ver algún dato, aunque sea de Nigeria. No creo que no haya por lo menos un año. ¿Ya ve cómo se viene? Sí, ahí. Ok, baje el archivo y a ese le va a llamar, ¿sí?, desempleo de educación básica. Maestro, Sí, bueno, esto es porque tenemos un alto porcentaje de subempleo, así es. pero eso demuestra que no tenemos desempleo cíclico. Pero, por ejemplo, ¿qué nivel de porcentaje sería bajo para considerar que es cíclico? De subempleo sería, bueno, creo que eso sí me... Ahorita vamos a ver eso. ¿Sí? Hay que compararlo con los países, sí, de ingresos. En este caso, Nigeria debe ser un país con ingresos medios.
o bajos. Entre esos dos está circulando. Copia el enlace y lo sube otra vez a la página Facebook. Profe, Escucho. si solo tenemos el dato de un año, ¿No más tiene de un año? sí, No, pues ahí no podemos hacer muchas cosas. Pero, independientemente de, sí tiene el porcentaje de subempleo, ¿no? sí, Bueno, con eso también podríamos darnos una idea de que si el subempleo es alto, pues no sabemos qué tipo de desempleo tiene, pero cíclico no es, que ya es lo que queremos buscar. ¿Me explico o no me explico? sí. ¿Ok? Ay, Maestro, Te escucho. ¿y si tenemos años salteados? Pocos años y salteados para el colmo. No importa, ahí lo que tenemos que sacar nada más es cómo está el promedio. Ah, ok, gracias. listo, profe. Ok. Vamos a ver. Bien, entonces vamos a ver a Nigeria. Del 2000 en adelante. Nada más hay 2016 y 2019, profe. Bueno, pues nomás son 2 años, no es mucho. No es muy convincente ese dato. ¿Me explico? Ajá.
Bueno, igual, cuando tienen pocos datos, pues no. Entonces ahí en Nigeria, pues tampoco podemos decir si es desempleo friccional. La razón, pues porque son muy pocos datos como para poder darnos idea. Pero al menos ya hay algo. Nigeria no presenta desempleo cíclico por dos factores. Primero, la elasticidad tiene que salir negativa entre el desempleo y PIB. No salió. Segundo, el porcentaje del subempleo es casi del 80%. Entonces, de 100 trabajadores, ¿sí?, 80 están subempleados. Quiere decir que solamente el 20% se les considera personas que están con salario mínimo y, y prestaciones sociales. O sea, ¿sí?, no puede haber desempleo cíclico, porque ni siquiera llega el 50% de las personas que están empleadas oficialmente, ¿me explico? Entonces, como no están trabajando formalmente, casi todas ellas son informales, pues desde el punto de vista estadístico, pues no importa mucho, porque solamente usted está hablando, ¿sí?, de que el 20%, ¿sí?, de ese 20% podría presentar desempleo cíclico. Sí, posiblemente ese 20% sí puede presentar desempleo cíclico, pero el 80%, que es la mayoría, son subempleados. Entonces, no puede decirse que en este país la economía por sí misma pueda resolver los problemas de desempleo. ¿Me explico o no me explico? Sí, profe. Entonces, esas son las conclusiones a que deben llegar. Bueno, hoy vamos a ver algo que en la mañana sí se ve y que en ustedes no pega. Lo que viene siendo la NAIRU. Sin embargo, vamos a ver de qué se trata y por qué ustedes no lo pueden hacer. Sí, me refiero a los países africanos que presentan un subempleo muy alto. Entonces, por favor, se va rápidamente a Google y busque en NAIRU Wikipedia. Vamos a ver qué es eso. Ok, ahí está en amarillo. NAIRU viene siendo las abreviaciones, ¿sí? Si quiere, léanos la traducción de la abreviación, ¿cómo se llama? Tasa de desempleo no aceleradora de la inflación. De hecho, si usted por ahí en el examen se acuerda, había una pregunta relacionada con eso. Sí, se recuerda. ¿Sí? Obviamente, pues no la van a contestar esa porque no lo hemos visto. Y aparte no aplica a los africanos. ¿Por qué? Para que se pueda usar esa NAIRU, se debe de verificar que hay indicios de que el país presenta desempleo cíclico. En el caso de usted, Nigeria, no hay indicios. Entonces, de poco nada nos sirve. Bueno, vamos, pero en el caso que sí hubiera desempleo cíclico, ¿para qué me sirve esa NAIRU? Vayas hacia abajo. Sígale, sígale. Ahí está. Vea. La NAIRU viene siendo la U con asterisco. Y la U es la tasa de desempleo, la más reciente. Si la NAIRU o la tasa NAIRU es mayor a la tasa de desempleo actual, implica que muy posiblemente la inflación del país se incrementará. Por el contrario, cuando la tasa de desempleo actual supera la NAIRU, implica entonces que la inflación, en lugar de subir, tenderá a disminuir. Y cuando la NAIRU más o menos es igual a la tasa de desempleo, la inflación permanecerá estática, o sea, ni sube ni baja. Entonces, para eso me sirve la NAIRU. ¿Sí? Es un indicador para ver si posiblemente en un futuro suban o bajen o permanezcan los precios igual.
¿Se acuerdan que el tema que estamos viendo es inflación y desempleo? Bueno, la NAIRU es un indicador que relaciona los dos fenómenos al mismo tiempo. Sin embargo, repito, para poder utilizar la NAIRU necesitamos indicios de que el país presente desempleo cíclico. Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, tantas, ¿eh? De uno por uno. Ahorita no. Ok. Entonces, como repito, a la mayor parte de los países africanos, pues la NAIRU no les es muy importante porque no tienen desempleo o indicios de desempleo cíclico. La razón, el porcentaje tan alto de su empleo. Ahora, estoy hablando más por Nigeria, ¿verdad? Sí. Tendrán que verificar ustedes. ¿Cómo puedo pensar que no hay desempleo cíclico? Pues una manera muy fácil es la siguiente. Sí. Cuando el desempleo o subempleo representa más del 50% de los empleados, ya es difícil que haya desempleo cíclico. Entonces, ya cuando es mayor del 50%, aguas. Ya estamos con dificultades. Pero ya cercano al 100, 80, 90, 70, bueno, pues entonces ya es inminente que el desempleo cíclico, si existe, sería muy pequeño. Entonces, la mayor parte del desempleo no es cíclico. Y entonces la economía por sí misma no puede ayudar a estas personas. Ya que, grosso modo, vimos el concepto de NAIRU, abajo, si se va, por favor, ingeniera, vamos a ver algo que se relaciona con esto también, que es la famosa ley de Okun, o Okun, o como se pronuncie. Hacia abajo, por favor. Ahí está, mire, ley de Okun. Véase también. Bien, denle clic ahí. Y usted, por favor, léanos. La llamada ley de Okun es una observación empírica que señala la correlación existente entre los cambios de la tasa de desempleo y el crecimiento de una economía. Ok, párele ahí. ¿A qué le suena observación empírica? ¿Qué entienden por eso? Una observación dada por datos numéricos. ¿Eso es empírico? Pues sí, posiblemente. Pero en sí, el concepto empírico, ¿cómo lo entienden? Algo como que van viendo cómo se da, o sea, como experimentando cada cosa. Así es, por la experiencia, ¿verdad? ¿Y empírico es sinónimo de científico? No sé, creo que no. ¿Quién más ¿Alguna dice que pregunta? no? Porque el empirismo a veces falla. ¿Están de acuerdo? ¿Y lo científico no falla? También, pero se supone que lo que está probado científicamente debe tener unos rangos de probabilidad de falla muy bajos. El caso de la vacuna. ¿Ustedes creen que no tengan ya la vacuna para el coronavirus? Con chip o sin chip, dicen por ahí. Bueno, si ya hay vacuna, ¿por qué no la lanzan al mercado? ¿Alguien me responde? Pues lo mismo que no está científicamente comprobado. Exactamente. Hay que hacer una serie de procesos, sí, muy minuciosos. Es precisamente la situación científica. Y hasta que no pasa todos esos procesos, se le da una probabilidad de eficiencia que debe estar oscilando arriba del 90 y tantos por ciento. Si no, no se admite como científico. Bueno, la ley de Okun primeramente no puede ser ley porque se basa en situaciones empíricas.
Si no es ley, pueden llamarle entonces lo que es un principio o una teoría. Ahora, observen que esto que hizo el autor fue en el año de 1962. ¿Sí? Y entonces, si se fijan en la gráfica, sacó una relación entre el desempleo, que está en el eje de las X, y el crecimiento del PIB, que está en el eje de las Y. ¿Sí? Y con esto sacó un coeficiente de regresión para que esta situación se aceptara. ¿De cuánto debió haber sido el coeficiente de regresión, ingenieros? De acuerdo a lo que hemos visto. ¿0.8? Mayor o igual a 0.8, ¿no? Sí. Bien. Y si se prueba eso en un país diferente a donde es este mono, que por cierto creo era Estados Unidos, vamos a poner en Nigeria, ¿necesariamente la R tiene que ser alta? Puede ser un Sí, valor más cercano. sea más explícita para usted, que es más cercano. Pues, como habíamos visto desde el semestre pasado, que se acerque a 0.8, si no es que no encontramos un número. Entonces, puede acercarse a 0.8, pero no ser 0.8. Pero no podrá ser también muy cercano a cero. Yo creo que no, profe. Bueno, cercano a cero no. Pero nadie le garantiza que en la mayor parte de los países sea mayor que 0.8. ¿O sí? No, pues no. Entonces no puede ser ley. Así de sencillo. ¿Les queda claro o no? Entonces, si esa evidencia empírica no la puedo comprobar, pues es difícil que esto llegue a ser ley. Entonces, ¿cuál es una de las razones? Primero, para que el desempleo se relacione con el crecimiento económico, ¿qué tipo de desempleo tiene que ser? Lo acabamos ya de estar buscando. ¿Qué desempleo? El Pues, estructural. no, pues el cíclico. Pues no estamos diciendo que el desempleo Ah, cíclico, precisamente pues se llama cíclico por el PIB. Acuérdense que el PIB tiene alzas y tiene bajas. ahí, Entonces, ¿cuál era la que dijo que no es cíclico porque es mayor a qué? no. Porque la elasticidad es positiva y tiene que ser negativa para que haya como indicios Así de es. Y que ciclo. además el porcentaje de subempleo sea bajo. ¿Qué es bajo? Menor a 50%. Bien. ¿Qué pasó en Nigeria? La elasticidad es positiva. ¿El subempleo cómo es? Pues casi del 80%. No hay evidencia de desempleo cíclico. Y si hubiera, vean el gráfico de dispersión. La línea de tendencia, que es la línea negra, ¿va hacia arriba o hacia abajo? ¿Hacia abajo? Y entonces, eso indica que la pendiente es negativa. Por eso la elasticidad es negativa. ¿Por qué? Porque se acuerdan que la elasticidad es la multiplicación de la derivada por los promedios. ¿Y la derivada qué es? Pues es la pendiente de una función. Por eso, cuando ustedes no sale una elasticidad negativa, esa línea de tendencia en lugar de ir hacia abajo va hacia arriba. Y entonces no tiene lógica. ¿O ustedes creen que cada vez que aumente el PIB va a aumentar el desempleo? ¿Tiene lógica eso? No. Al contrario, ¿no? Cada vez que aumenta el PIB hay más empleo, pero por ende si hay más empleo, pues tiene que haber menos desempleo. Entonces, obviamente, cuando no tienen desempleo cíclico, la NAIRU sale sobrando y este principio de Okum, pues no
no es compatible. Ahora, grosso modo, ¿a qué conclusión llega ese principio de Okun? Bien, léanos por favor abajo donde dice Measurement. Léanos lo que dice abajo. Okun señaló que para mantener los niveles de empleo, una economía necesitaba crecer cada año entre el 2.6% y el 3%. Perfecto. Entonces, fíjese, mientras un país crezca a ese rango, según Okun, el desempleo va a estar estático. Pero siempre y cuando el desempleo que se presente en el país es cíclico. Entonces, si no es cíclico, ese 2.6 y el 3%, pues no sirve de nada, porque no ayuda a los países que no tienen desempleo cíclico. ¿Me explico o no me explico? Sí, profe. Entonces ya vimos que cuando no hay desempleo cíclico, la famosa Nairu, pues no podemos tomarla como un indicador de si va a haber más inflación, menos inflación o va a estar igual. Ni tampoco podemos interpretar el principio de Okun, el cual implica que si un país crece entre 2.6 y 3%, por lo menos el desempleo se queda, pues si no estático, al menos no sube mucho. ¿Sí? ¿Hasta aquí preguntas? ¿Vamos bien o no? Profe, yo tengo duda. Si, ¿Sí? por ejemplo, el empleo pues me dio de 30.26, entonces el empleo pues es Sí, permítame, pero ¿de qué signo tiene la necesidad? más positivo. Entonces, tiene que ser los dos, que la necesidad sea negativa y que el subempleo sea menor que el 50%. Si no, no. ¿Me explico o no? Sí, profe. Entonces, no puede usted con eso concluir que exista desempleo cíclico, ¿no? Porque a lo mejor, sí, esas personas que están en subempleadas, que no son muchas, no sabemos si es por educación o por otras cosas. Bien. Ahora, una vez que vimos el concepto de desempleo y cómo se mide, vamos a ver otro tema relacionado con el empleo, que es la inflación. Sin embargo, este indicador de inflación en los países que no tienen desempleo cíclico, pues no está muy relacionado. ¿Dónde se relaciona la inflación con el desempleo? Eso se ve o se vio cuando hablamos de la Nairu. Entonces, si se regresa a donde estaba la Nairu, hay un gráfico ahí para explicar esto. Regrésese con la flecha para ver otra vez, para ver la Nairu nuevamente. Bien, arriba. Observe. Vea que hay un gráfico. Ese gráfico se presenta de dos maneras. A corto, mediano y largo plazo. Si quiere darle clic en la gráfica para que nada más se presente la pura gráfica. Perfecto. Vean, esa curva y esas curvas azules y esa línea roja, las tres representan la famosa línea de Phillips. Vean que le llama curva, porque en el corto plazo es una curva, pero a largo plazo ya no es una curva, sino que es una recta. Por eso mucho mejor le llaman línea de Phillips. Se le llama Phillips porque así se apellida el chango que diseñó esta idea. Es un tipo de origen holandés. Así como los focos, ¿sí saben que hay focos marca Philips? ¿A poco saben eso, ingenieros? Sí, profe. ¿O usa puras veladoras o qué? ¿O en la noche se duermen como las gallinas, ya? Como ahorita ya están dormidos entonces. Ingenieros, pues hay que ser más proactivos. Bueno, ya que vimos de dónde sale esta idea,
La curva de Phillips establece una relación inversa entre la inflación y el desempleo. Entonces observen, si nos ubicamos en la primer curva, la que dice de corto plazo original, en el punto B, ¿ya ubicaron el punto B? Sí, profe. Bien. En ese punto B, observen que hay una línea punteada que cruza el eje de las X. ¿Ya lo observaron? Del punto B al eje de las X hay una línea punteada. ¿La vieron o no? Sí, profe. Y también del punto B al eje de las Y hay otra línea punteada. ¿Ya lo observaron también? Sí, profe. Bueno, donde se unen los ejes, se supone que es el origen. Y si me hace favor, ingeniera, muéstrenos ahí en la gráfica dónde estará el origen. Con el ratón. El origen. ¿Ese sería el origen? El origen es donde se une el eje de las Y con el eje de las X. Ok, aunque parece eso, vimos, ahí es el origen. Ahora observe, del origen hacia donde la línea punteada cruza el eje de las X, señale la línea punteada donde cruza el eje de las X. Bien, vean, la distancia que hay del origen a la línea punteada, le vamos a llamar cambio en el desempleo. Ahora muéstrenos dónde la línea punteada cruza el eje de las Y. Al eje de las Y. Exacto. Del eje de las Y hacia el origen, muéstrenos. La línea punteada es la que sale del punto B. Hacia el eje de las Y. De allí hacia el origen, muéstrenos. Sobre el eje de las Y. De allí vaya hasta el origen. Todo eso que está señalando la ingeniera es el cambio en la inflación. Ok, en el punto B, ¿quién cambia más? ¿La inflación o el desempleo? La inflación. Inflación. Exactamente. Bien, si ahora se trasladan del punto B al punto A, vean que los cambios, pues no se sabe ahí quién cambia más. Pero si nos bajamos del punto A cualquier punto sobre la línea azul, por abajo del punto A, elige un punto el que le dé la gana. Por abajo del punto A sobre la línea azul, elige un punto el que quiera, en la línea azul. En la línea azul, la que dice curva de Phillips de corto plazo. Ahí sitúe el cursor. Ándale, por ejemplo ahí. Si ahí se sitúan, ¿sí? Si ahí se sitúan por abajo del punto A, ¿sí? Ahora, ¿quién va a tener más crecimiento? ¿El desempleo o la inflación? El desempleo. Entonces, ¿se fijan cómo tiene una pendiente negativa? Cada vez que nos vayamos hacia abajo, la inflación va a crecer poco, pero el desempleo va a subir mucho. Y cada vez que nos vamos sobre la curva de Phillips hacia arriba, por arriba del punto B, ahora vaya hacia arriba del punto B. Vean, por ahí el crecimiento de la inflación va a ser muy alto
y el crecimiento en el desempleo muy pequeño. Eso es lo que dice la curva de Phillips. Bien, pero ¿qué sucede cuando en un país constantemente se están aumentando el precio de los insumos? En este caso, por ejemplo, los salarios. Cuando constantemente suben los salarios, las empresas responden subiendo precios. A ese fenómeno se le llama estanflación. Y una estanflación viene siendo un fenómeno donde tenemos inflación alta, pero también desempleo alto. ¿Cómo lo sabemos? Pues muy sencillo. La estanflación hace que la curva de Phillips se desplace a la derecha. Entonces ahora de irnos en la curva de Phillips de corto plazo, vamos a una nueva curva de Phillips de corto plazo. Y ahora vean, comparen el punto C con el punto B. ¿Qué diferencia hay entre el punto C y el punto B? ¿O no hay diferencias? La tasa de desempleo ¿Qué tiene? es mayor ¿En dónde? en el punto C. Vean que los dos tienen el mismo cambio de inflación. ¿Están de acuerdo? Tanto B como C. Pero C tiene más desempleo que B, porque la curva de Phillips se desplazó a la derecha. Entonces, cuando sucede eso, ya no hay una relación inversa entre inflación y desempleo, porque ahí no se aprecia, porque en el punto C, pues el desempleo no es tan bajo. Y con la misma inflación. Entonces, imagínense si esa curva de Phillips se desplaza todavía más a la derecha. Llega un momento que ahora, en ese punto que le vamos a llamar punto D, la curva de Phillips se desplazaría ya a ese punto y sigue siendo la misma inflación, pero ¿qué le pasa al desempleo? Incrementa. Entonces, cuando sucede ese fenómeno que se le llama estanflación, a largo plazo la curva de Phillips ya no es una curva, sino es una línea recta como la que ven allí. Y si se fijan en esa recta, ¿qué le pasa al desempleo en la línea roja? Cero. No, permanece constante, porque el desempleo simplemente va a ser la distancia que hay del origen a la línea roja. Si ustedes, por ejemplo, en esa línea roja, analizan el punto A con respecto al punto C sobre la línea roja, ¿qué diferencia hay entre el punto A y el punto C en la línea roja? Aumenta la inflación. Y el desempleo sigue igual, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. A ese desempleo es lo que se le llama la famosa NAIRU. Entonces, a largo plazo, ¿sí?, la única variable es la inflación, porque el desempleo se queda más o menos estático. ¿Sí? Por eso la NAIRU nos ayuda mucho. Pero la única forma de saber si hay NAIRU es ver si ese desempleo proviene de un desempleo cíclico. Porque si el desempleo no es cíclico, todo eso que están viendo ustedes, pues simplemente no se cumple. Por eso se llama teoría. Entonces vean el fenómeno que genera no tener desempleo cíclico. Implica que un indicador para saber si a futuro va a subir o bajar o quedar igual la inflación, que es la NAIRU, no sirve o no nos ayuda mucho. También indica que la famosa ley o principio de Ockham, que les dice que si un país crece entre el 2 y 3%, el desempleo se queda constante, ¿sí?, tampoco puede servir. Y la idea de la curva de Phillips, que es lo último que estamos viendo, tampoco sirve, porque el desempleo no es cíclico. ¿Sí? Entonces, a la final de cuentas, cuando el desempleo no es cíclico, la única variable que es más factible es estar
vamos a decir, monitoreándola, sería la inflación. Porque el desempleo desde el punto de vista económico solo puede ayudarse o monitorearse cuando es cíclico. Cuando no es cíclico, pues no se puede hacer así. Tiene que ayudarse de otro tipo de disciplinas, como ya habíamos dicho en la clase anterior. Bueno, una vez que ya vimos que el desempleo no se puede estar monitoreando cuando no hay desempleo cíclico, entonces vamos a ver la otra variable que sí es posible monitorear, que es la inflación. ¿Okay? Ahora, por favor, de allí, ingeniera, sálgase y nos metemos otra vez a la Wikipedia y busque inflación. Yo le recomendaría que permítame, que los enlaces de estas páginas se los fuera mandando a sus compañeros por chat antes de que la cierre y posteriormente vámonos a la inflación. ¿Dijo inflación, profe? Sí. Ahora váyase a inflación. Ahí mismo en la Wikipedia, no importa. Ok. Bien. Primeramente, hay que especificar que la inflación es un anglicismo. ¿Qué es un anglicismo, ingenieros? Vean ustedes cómo actualmente el español está lleno de anglicismos y ustedes ni siquiera se han dado cuenta. Por ejemplo, a ver así al azar. Hot dog. ¿Perdón? El hot dog, ¿no? Pero ¿qué son? Para usted, dígame el concepto de un anglicismo. Pues es cuando como adaptan las palabras otro idioma y la utilizas en tu propio idioma que en Así es, realidad pero no. no es de otro idioma, es específicamente del inglés. Ah, ¿Sí? Porque el anglo, ¿sí? Así se le llamaba a las tribus que empezaron a colonizar lo que actualmente es Inglaterra. Son los anglos. Por eso se llama anglicismo. Entonces, todas esas palabras que después se usan en español, que muchas veces, al traducirlo textualmente, pues no quiere decir la palabra. ¿Por qué? Porque inflación, ¿qué tiene que ver con los precios? A ver, dígame, ¿qué entienden por algo inflado? ¿Algo que se agranda? Abultado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, inflación es un anglicismo de tipo poético. Recuerden que a diferencia del español, el inglés tiene pocas palabras para estar definiendo situaciones. Y ellos usan mucho metáforas para expresar situaciones. Por ejemplo, ¿cómo se llama el aparato
que sustituye al teclado en cualquier computador? Mouse, Ajá, ese es un anglicismo. ¿Y mouse qué significa, ingeniera? ratón, Ajá. Entonces quiere decir que este roedor de 4 patas, nocturno, sí, mamífero, sí, es al cual nos estamos relacionando. no, pues no. Ah, ya ve. ¿Se fija? Sí. Porque como no tenemos, sí, una palabra que más o menos se relacione, sí, los españoles creo que sí tienen una palabra para llamarle a esto. Ahí se los encargo. Ellos no le llaman mouse. Y los sudamericanos también. Bueno, ya que explicamos qué es un anglicismo, como inflación es un anglicismo, la manera de explicar ellos la inflación es cuando se infla un globo. Sí, imagínense que un globo se infla, vamos a suponer que se infla de gas. ¿Qué le pasa al globo cuando se le infla con gas? Crece. Crece, aumenta su Pero tamaño. aparte de que crece, Tiene otras características, ¿como cuáles? Una muy evidente. pues, no sé, peso, A ver, no se vaya tan lejos, ingeniero. Se infla. Donde venden globos para los niños, ¿cómo se los venden ya inflados? Más caros, profe. Bueno, aparte, no estoy preguntando el precio, sino ¿y qué procedimiento se los dan? ¿Les dan el globo para que ellos lo inflen o cómo se los No, venden? pues ya lo dan inflado. Así, se lo dan en la mano sin nada más. pues, tal vez le agregan alguna cosita ahí, un ¿Qué extra, es esa cosita que le agregan a fuerzas un para listón, que el niño agarre? ¿Vale? un hilo, un listón, algo para Así es. ¿Y por qué un hilo? que no se le vaya. ¿Para qué? Para que lo sostenga y no se vaya. Ajá. Entonces, ¿qué le pasa al globo cuando lo inflan? De gas. Aparte Se de... eleva. Así es. ¿No, ingeniero? Se ve que son muy, este, muy visuales ustedes. Bueno, ya que vimos que entonces los globos que se inflan con gas suben, la analogía es que los precios cuando suben es inflación. Entonces, quieren decir que cada vez que están subiendo los precios, sí, es inflación. Por eso, si se fijan, la palabra inflación no tiene que ver nada con el concepto. ¿Cuál es el concepto? Léanos. Dice inflación en economía. Léanos. La inflación en economía es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo, generalmente un año. Párale ahí. ¿Ve? Yo, por ejemplo, ahorita estoy inflado. ¿Y qué tengo que ver yo con los precios de los bienes y servicios? Nada. ¿Sí me explico o no me explico? Sí. Entonces, el hecho de que están subiendo los precios, ¿sí? Es lo que se llama inflación. Bueno, en España, Centroamérica, Sudamérica, ok, le llaman, sí, tasa de precios. ¿Se fijan? Tasa de precios y aquí la llamamos inflación. Pero tasa no con Z, ¿verdad? ¿Por qué tasa con Z no lo ven, ingenieros? En el cafecito, ¿Por qué? porque es la del café. Así es. Bueno,
Entonces, lo propio o lo correcto no es llamarle inflación, es llamarle tasa de precios, porque es lo que mide, ¿sí?, la variación en los precios. Bueno, una vez que vimos el concepto de inflación, vamos a ver las generalidades. Vean, la primera generalidad donde dice aumento generalizado, por favor, ingeniera, sombríeme eso. Donde dice Aumento generalizado. Bien. ¿Qué entienden por aumento generalizado, ingenieros? Que aumenta para todo por igual. Entonces será aumento totalizado. Total es igual que general. ¿Quién me contesta? ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Productos, profe? Que si total es igual que general. Yo podría decir que sí. Usted podría decir que sí. ¿Todo el mundo Porque podría decir que sí? general es todo, o sea, general es como, bueno, es que se podría ver como de dos maneras. No, yo creo que no. Bueno, para empezar, total significa el 100%. General significa cercano a 100%. ¿Cuál sería entonces la diferencia? Que si fuera un aumento en todos los productos, desde las bicicletas, los autos, el frijol, el maíz, los peluqueros, todos los productos sin excepción estarían subiendo de precio. Eso es total. Y el concepto no habla de total, dice generalizado. Entonces, si hablamos de generalizado, estamos hablando de la mayoría. Queda entonces claro que es esto de aumento generalizado. Sí, maestro. A ver si es cierto. Y si actualmente el precio de los servicios telefónicos está subiendo mucho, estoy inventando, porque a lo mejor ya es cierto, ¿podríamos decir que eso es inflación? No, ¿Por qué? porque si el solo es servicio... ¿Por qué? Adelante. No, tú. Porque si el servicio está mejorando, por ejemplo, te están ofreciendo un paquete de mejor megas, significa que va a salir más caro. Sí, pero vea usted, yo le estoy preguntando que si nada más este servicio está subiendo de precio, ya por eso estamos considerando que hay inflación. Esa es la pregunta, ingeniero. No, profe, porque No, porque nada más habla de uno, ¿no, profe? Exacto, así de sencillo. Aunque hay productos que posteriormente cuando suben de precio afectan a otros y ya podemos hablar de inflación, pero es hasta después de, no en el momento de. Entonces, si por ejemplo actualmente empieza a subir la gasolina, eso no es inflación, pero así es una causa de poder generar inflación. ¿Alguien me dice por qué? Yo, profe, ¿Por qué? porque para transportar los productos, pues gastan más gasolina. Bueno, sale más caro transportarlos y pues obviamente se dan más caros. En eso la verdura, por ejemplo. Encarece los fletes y al encarecer los fletes, encarecen también productos como los agrícolas, porque ni modo que vayamos nosotros hasta donde se están sembrando para ir a comprar un kilo de jitomates. ¿Sí me explico o no me explico? Sí, profe. Pero el hecho de que está subiendo un solo producto no se le considera inflación.
Cuando sube la mayor parte, entonces sí es inflación. Bueno, ahora, me va a sombrear donde dice sostenido. ¿Qué entienden por sostenido? Mantener. Así es, que es constante. Entonces, por ejemplo, hoy está subiendo la mayor parte de los productos, los precios. Pero mañana la mayor parte de los productos está bajando. ¿Será eso sostenido? No. Entonces eso no es inflación. Aguas. Si la mayor parte de los productos suben hoy y la mayor parte de los productos bajan mañana, ya no es sostenido. Ahora, ¿y de qué tiempo estamos hablando? Ahí donde dice un año, dele clic. Ese es el tiempo a comparar. Pero no quiere decir que solamente en un año, porque actualmente podemos medirla incluso por meses. ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos decir? Si comparamos un mes contra otro mes, no podemos ahí hablar todavía de inflación. ¿Alguien me dice por qué? ¿Sí? Porque si llega a haber algún cambio en el precio de mes a mes es muy poquito, sería en una cantidad muy pequeña. O porque obviamente alguno de los 2 meses va a tener un cambio mayor, ¿me explico? Pero ¿cómo puedo comprobar ahí que es sostenido? Pues no se puede. Entonces, ¿cuántos meses mínimos podría utilizar para saber que es sostenido el incremento? 5. 3. Con 3 usted sabe. ¿Por qué? Porque si en uno está subiendo y en el otro baja y en el siguiente baja, pues ya no es sostenido el incremento. ¿Me explico o no me explico? Sí. ¿Y por qué cuando comparo 2 años sí puedo hablar de inflación? Repite la pregunta, maestro, por favor. ¿Por qué si comparo 2 años sí puedo hablar o sí puedo decir que hay Que concepto tiene de varios meses. Exactamente, porque en un año no hay 2 datos, hay 24 datos porque hay 24 meses. Y ahí perfectamente puedo estar monitoreando los meses para saber si hubo o no, si el incremento es sostenido. Bueno, ¿hasta aquí preguntas? No, profe. Bueno, ahora, ¿y por qué tenemos que estar observando este problema de la inflación? Porque esto afecta a algo que se llama el poder adquisitivo. Bueno, lo dice poder adquisitivo, dele clic. Dele clic y léanos. Ahí dice. El poder adquisitivo está determinado por los bienes y servicios que pueden ser comprados con una suma específica de dinero. Sígale. Dado los precios de estos bienes y servicios, cuando sea mayor la cantidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos con determinada suma de dinero, mayor será el poder adquisitivo de dicha moneda. Ok, perfecto, regrésese. Si nos abocamos a ese concepto de poder adquisitivo, esto lo podríamos entender por no tanto sus abuelos, a lo mejor sus bisabuelos si todavía tienen. Y también sus abuelos, y sus abuelos son grandes. ¿Por qué? Porque si platican con abuelos que ya están muy grandes, o algunos de ustedes que tengan bisabuelos, le podrán decir que a ellos cuando les daban 10 centavos, ¿sí?, les alcanzaba para mucho.
Bien. Ahora, ¿alguien me puede decir qué puede comprar con 10 centavos? Nada. Ahí está. Con eso me demuestra que sus abuelos o bisabuelos tenían mejor poder adquisitivo que actualmente. Lo cual quiere decir que en esa época el fenómeno de la inflación pues era muy raro. ¿Les queda claro o no? Sí, maestro. Bien. En la época de los 30 hubo una inflación muy alta en Alemania, ya para irnos, que se ilustraba con una caricatura. La caricatura era una ama de casa que llevaba una carretilla llena de lo que antes se llamaba marcos alemanes, billetes, ¿sí? La carretilla llena de marcos, y se le tenía que llevar en la carretilla porque eran tantos que no podía. Y se iba a una tienda, y después de la tienda salía con la carretilla, ¿sí? Y con otra mano cargando una bolsita de huevos. ¿Qué idea les da de eso? Pues como en Venezuela, ¿no, profe? ¿Pero qué idea les da? Que su moneda tenía poco valor adquisitivo. Exacto. ¿Y a raíz de qué? Del incremento de los precios. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar y el lunes empezamos con el cálculo. Hoy vimos el concepto y después vamos a ver las aplicaciones de inflación. ¿Sí? ¿Hasta aquí preguntas? Yo, nomás una. No, Ok. profe. Sí, dígame, ingeniero. ¿Y la inflación es lo que provoca la devaluación de una moneda? Claro. ¿Y Después eso vamos lo a ver. relacionado a esto? Claro. Le voy a decir por qué. Porque para que un país, su moneda valga mucho, necesita este país exportar bastantes productos e importar pocos productos. Cuando en el país empiezan los productos a encarecerse, ¿cree usted que los demás países estarán dispuestos a comprar los productos de este país cuando son muy caros? No. Y en cambio, las personas que viven en un país donde la inflación es muy alta, prefieren comprar productos importados que los del país. ¿Por qué? Pues más baratos. Exactamente. Eso genera que la moneda se devalúe. ¿Sí? Todo eso lo vamos a ver posteriormente. Bien, que tengan buenas tardes. Nos vemos el lunes. Vale, pues. Gracias, profe. Gracias, maestro. Ok.